Ahora estamos otra vez grabando. Supongo que están presentes todos, que ya todos regresaron del recreo, y entonces sigamos. Bueno, muy brevemente, para pasar a otra cosa, puedo leer estas breves consideraciones que escribí sobre el artículo sobre Rhapsodic Form. Después paso a hablar sobre el capítulo 7, pero como el capítulo 7 lo habíamos trabajado en una de las sesiones voluntarias y yo esa la tengo grabada, entonces apenas termine esto, yo les voy a enviar a ustedes esa sesión de trabajo que hicimos sobre el capítulo 7, para los que no participaron la puedan ver. Y va a ser mucho, porque mi tratamiento del capítulo 7 va a ser ahora como muy sucinto, pero ahí hay una larga sesión de 2 horas sobre el capítulo 7 de Kenny. ¿Okay? Entonces ahí es un material que ustedes pueden ver. Bueno, lo que tengo aquí es esto: la doctrina tartariana de la interpretación de la independencia de las proposiciones elementales procede del prejuicio, como aquí, de que toda relación necesaria entre proposiciones, como la implicación o la exclusión, ha de poder explicarse veritativo funcionalmente, es decir, mediante una tabla de verdad. La forma general de la proposición es en el Tractatus la forma general de la función de verdad. Toda proposición es función de verdad de las proposiciones elementales. Como se hace abstracción de todo contenido, una proposición solo puede excluir a otra en una tabla de verdad si es su negación o si contiene su negación. Pero en este último caso no es simple sino compleja. También en el caso de que sea simplemente una negación ya no es simple, porque una negación supone la proposición afirmativa. Entonces, una negación ya no es una proposición elemental. Es precisamente la aplicación de la operación negación a la proposición elemental. La proposición P excluye a no P. Pues una tabla de verdad muestra que siempre que P es verdadera, no P es falsa. Pero es que no P no puede ser elemental, no P aparece a partir de P. Esta es una relación interna entre ellas. Recuerden que una relación interna es una relación entre dos cosas que necesariamente las tienen, que no es pensable que no las tengan. Entonces, la única manera de que una tabla de verdad, en que en una tabla de verdad una proposición P excluya otra proposición Q, es que o bien una de ellas sea la negación de la otra, o bien que una de ellas contenga, que por supuesto contenga la negación de la otra, en cuyo caso esa que contiene la negación de la otra no sería simple. Contendría esa negación y algo más. Dicho de otra manera, si P es simple y no obstante excluye a una proposición Q, entonces o bien esta es no Q, en cuyo caso tampoco es simple, porque una negación no es simple, ¿verdad? O bien es la conjunción de no Q con, digamos, R. Digamos, sería como no Q y R, en cuyo caso, como yo razón, tampoco es simple. Pero en Some Remarks on Logical Form, dos proposiciones que no quedan más remedio que admitir que son simples por las razones aducidas en el artículo, RLT y NLT, o sea, el lugar L es rojo en el tiempo T y el lugar L es negro en el tiempo T, lo cual resulta intuitivamente más claro si en el lugar de L, voy a poner aquí en el lugar L, pero no hay que poner en, estaba bien, si el lugar L se concibe como un punto, se excluyen mutuamente. Lo mismo sucede con las adscripciones de grado, intensidad, temperatura, edad, etc. Esto destruye uno de los supuestos del Tractatus, a saber que toda relación de exclusión e implicación de proposiciones ha de poder explicarse veritativo funcionalmente. Wittgenstein lo dice después en las observaciones filosóficas, en la primera Kungen, como que la sintaxis de las conectivas no agota las relaciones sintéticas entre proposiciones. Okay. Veamos ahora lo siguiente a modo de ilustración. Aquí más bien lo puse con ejemplos de verde y rojo, no de negro y rojo, no importa, es lo mismo. El punto P es verde, por lo tanto el punto P no es rojo. Uno puede hacer inmediatamente en la vida esta inferencia.
El punto P es verde, por lo tanto el punto P no es rojo. ¿Okay? Ah, bueno, admitir. Antonio Badilla se nos había ido, pero ya regresó. Okay, por cierto, vamos a ver si. Sí. Okay, muy bien. El punto P, ok. Juan es sapricista, por lo tanto Juan no es católico. Okay. Estos dos razonamientos tienen la misma forma desde el punto de vista de la lógica, en tanto que la lógica abstrae todo contenido, o sea, en tanto que es indiferente que las proposiciones hablen de colores, de sapricistas, de católicos, de lo que sea. Okay. Pero desde el punto de vista de la lógica, ambas son inválidos. No obstante, cualquiera que comprenda la premisa A sabe sin que haya que añadirle nada más que de ella se sigue la conclusión esta. O sea, cualquiera que comprenda esta premisa de A sabe sin que haya que añadirle nada más que esa conclusión se sigue de ella. Pues dicha premisa, para emplear la manera de hablar de Wittgenstein, no deja campo para la negación de la conclusión. O sea, no dejaría campo para que el punto P fuera rojo. Ahora bien, ambos razonamientos son formalmente idénticos. Ambos son instancias de la forma P, por lo tanto, no Q. Que evidentemente no es una forma válida, porque ninguna regla de inferencia de la lógica me va a permitir cumplir de P, no Q. Para que resulte una forma válida según el cálculo composicional, deberíamos añadir una premisa adicional. Debemos, cosa que no hacemos obviamente, añadir a la premisa. Si el punto P es verde, entonces no es rojo. El punto P es verde, por lo tanto el punto P no es rojo. Por el mismo método podemos reformular B, o sea, la de los sapricistas, ¿verdad? Si Juan es sapricista, entonces Juan no es católico. Juan es sapricista, por lo tanto Juan no es católico. Ambas son instancias de una forma válida. Si P, entonces no Q. P, por lo tanto, no Q. Sería una variedad del modus point. Pero hay una diferencia para la cual el cálculo lógico, en tanto que es un cálculo y por lo tanto atañe solo a la forma y no al contenido, es ciego. Es perfectamente concebible que la primera premisa del razonamiento B reformulado sea falsa, o sea, como de hecho lo es, ¿verdad? Es concebible que si Juan es sapricista, entonces Juan no es católico. Esto en muchos casos, esta premisa en muchos casos es falsa, ¿verdad? Hay sapricistas que son católicos fervientes. ¿Okay? Okay. Pues okay. Que la primera premisa del razonamiento reformulado sea falsa, pues la negación de esta premisa no constituye un sinsentido. Mientras que la negación de la primera premisa del razonamiento A reformulado sí constituye un sinsentido. ¿Verdad? No sabríamos qué cosa sería un punto que sea a la vez verde y rojo. Y por lo tanto, por esta misma razón, dicha premisa también es un sinsentido. Porque la negación de un sinsentido es un sinsentido. ¿Okay? Pues una proposición solo tiene sentido si su negación también lo tiene. No necesitamos en A añadir ninguna premisa adicional. La conclusión se sigue de la sola premisa original. Pues al leer la premisa adicional, hacer la premisa adicional pero un sinsentido no dice nada. No es una verdadera proposición. El cálculo proposicional normal parece no poder explicar esto. Pues esta inferencia depende del hecho de que aquí estamos hablando de colores. Es decir, depende en cierto sentido del contenido. Y sin embargo no depende de nada empírico. Del hecho, por ejemplo, de que nunca hayamos visto hasta ahora un punto que sea a la vez rojo y verde. Sabemos a priori que no puede haberlo. En algún sentido se trata de una necesidad, en algún sentido, insisto en esto, en algún sentido, se trata de una necesidad lógica o de algo asimilable a la necesidad lógica. Se trata, digamos, de la lógica particular, aunque esto suene raro, del color. O como dirá Wittgenstein después, se trata de la gramática del color, porque todavía no emplea ese vocabulario. Okay. Aquí tengo un par de notas. Esta premisa, si el punto P es verde, entonces no es rojo, parece ser una verdad necesaria. Y sin embargo, no es una tautología en términos veritativos funcionales, no es analítica. Una alternativa sería considerarla en el sentido de Husserl una verdad sintética a priori, pero Wittgenstein rechaza esta alternativa en una conversación con Schlick, precisamente mencionando a Husserl. La razón es que para Wittgenstein todavía en esta etapa de su pensamiento toda proposición genuina es esencialmente bipolar. Si tiene sentido debe tener su negación.
La negación de la premisa en cuestión es obviamente un sinsentido, luego la premisa también lo es. Y aquí digo, 2, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas diría que se trata de la gramática de las proposiciones de color. Porque la palabra gramática va a ir desempeñando un papel cada vez más importante en la filosofía posterior de Wittgenstein. De hecho, hay una de las obras, entre comillas, de transición, y digo entre comillas porque son obras que no fueron publicadas en vida, que más bien fue, bueno, en el caso de esta que voy a hablar, que es la gramática filosófica, más bien es una edición que hicieron los albaceas literarios de algunos de esos trabajos. En la gramática filosófica ya parece muy importante el término gramática, y en las investigaciones aparece por todo lado. Vamos a ver. Y tenemos que ver después entonces qué es lo que significa en ese contexto gramática. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí de esta parte, voy a dejar de compartir esto y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver. Sí. Ok. Bueno, voy a volver a poner aquí esto porque ahora voy a compartir otra cosa. O sea, el texto de Kenny, el artículo 7, lo que intenta mostrar es la relación de Wittgenstein con el verificacionismo, por lo menos de la etapa temprana del círculo de Viena. O sea, en esta etapa, cuando Wittgenstein regresa a Cambridge, ¿verdad? Después de pensar que se tenía que dedicar otra vez a la filosofía, recuerden que cuando escribe tratados piensa que ya no tiene sentido dedicarse a la filosofía porque están resueltos todos los problemas de la filosofía. Entonces se dedica a otras cosas, se dedica a jardinero de un convento, a maestro de escuela, a diseñar una casa para su hermana, ya ha renunciado a la fortuna paterna y todo. Y es hasta 1928 o 29 que empieza que regresa a Cambridge, ¿verdad? Y se vuelve a ocupar de filosofía. Y ya sí en esa época ha entrado en relación con el Círculo de Viena, cuyos integrantes estaban entusiasmadísimos con el Tractatus. De hecho, consideran, recuerden cuando Schlick habla en un ensayo que vimos en el curso pasado sobre el punto de viraje en filosofía, cómo considera que el Tractatus es ese punto de viraje. O sea que antes de eso la filosofía ha sido un dar palos de ciego, pero que por fin el Tractatus ha permitido entrar ya en una filosofía realmente científica, realmente seria. Antes de eso, la filosofía estaba buscando su forma y ya con el Tractatus la ha encontrado. Entonces el Círculo de Viena recibe el Tractatus y Wittgenstein asume también una posición que comparte con el Círculo de Viena, que es el significado de una proposición es el método de su verificación. Y esto es muy importante de entenderlo, porque no significa que, no quiere decir que una proposición es verdadera, que tiene un significado independiente de su método de verificación. O sea, el método de verificación lo único que hace es ver si la proposición es verdadera o falsa, pero que la proposición tiene un significado totalmente independiente del método de verificación. La idea es que el significado de la proposición y el método de verificación son exactamente la misma cosa. O sea, que una proposición no dice más que aquello que la verifica. Como, digamos, si yo digo en el cuarto de a la par, digamos, hay un librero, porque de hecho en el cuarto de la par sí hay un librero que... Eso no significa otra cosa que si yo voy al cuarto de la par voy a tener una experiencia que voy a llamar experiencia del librero, o una serie de experiencias que voy a llamar experiencias del librero. Eso es lo que significa la proposición. Que si yo estuviera en ese cuarto, yo tendría las experiencias que llamamos experiencias del librero, y eso agota el sentido de en el cuarto de la par hay un librero. Y lo agota en tanto que no supone tampoco que esas experiencias sean el resultado de otra cosa que se escapa a la experiencia, ¿no? O sea que detrás del fenómeno, para hablar en términos kantianos, haya una cosa en sí. Y ahora no vamos a entrar en la discusión sobre cómo se entiende la filosofía de Kant, la cosa en sí, que es un tema también muy peliagudo. Hay una cosa en sí diferente del conjunto de experiencias que sea lo que causa mi experiencia de librero, sino que en el cuarto de la par hay un librero se agota en que si yo estoy situado en el cuarto de la par, si llego ahí,
voy a tener una serie de experiencias que voy a llamar experiencias del interior, ¿sí? Experiencias sensoriales mías. ¿Sí? Bueno, pero hay algo importante en esto, bueno, la intención como algo que completa la figura. ¿Okay? Es decir, ¿qué pasa? Todavía estamos en una herencia del Tratatus, que es que la proposición es una imagen, una figura. El término original alemán es Bild, que los traductores ingleses la traducen por picture. Por eso se habla de teoría pictórica, porque la palabra española teoría pictórica es una traducción de la voz inglesa picture theory, que es como los estudiosos anglosajones de Wittgenstein se han referido a la teoría, digamos, a la teoría de la proposición de Wittgenstein. Pero el término original alemán es Bild. ¿Okay? Bueno, bueno, los traductores españoles han preferido traducir Bild por figura. ¿Okay? Algunas veces también por imagen. Soporta todas estas traducciones. Ilustración también. Ok. Y si no, que me corrija Cristina, a ver qué piensa. Bueno, pero, ok, el problema es, bueno, en el Tractatus, la proposición es simplemente una figura, una imagen, una pintura. Además, hay otro traductor que lo traduce por retrato. Una pintura del hecho figurado. ¿Okay? Pero el asunto es que una figura o una pintura puede usarse también de muchas formas, no solo para decir cómo están las cosas, que eso es limitado, sino también cómo yo desearía que estén las cosas, o cómo yo interrogaría acerca de si las cosas están como la pintura lo muestra, o cómo yo le ordenaría a alguien que estén las cosas. O sea, ok, entonces aquí entra que no basta la figura o la pintura o la imagen, como quieran llamarla, ¿verdad? Sino que hay que añadir una cosa que se llama la intención. O sea, la intención con la que se utiliza la figura. Se utiliza para describir la realidad. Esa es una intención diferente de si se utiliza para decirle a alguien cómo es que yo quiero que estén las cosas. O cómo es que yo supongo que están las cosas. O cómo es que yo espero, ya sea con emoción o con temor, que estén las cosas. Entonces, entonces esto aparece, ¿no? Bueno, Absicht también se emplea el término intención, los términos alemanes para esto. ¿Okay? Y lo que sostiene es que la relación entre la expectativa, porque hay que hacer un análisis de la expectativa, y lo que la satisface es una relación interna, en contraste con la interpretación russelliana externa de la expectativa. Recuerden que una relación interna es una relación necesaria. ¿Okay? Entonces, la idea que estaba en el, ¿cómo se llama? Que estaba en Russell es que, más o menos resumiéndolo de esta manera, digamos, la podemos ver aquí más adelante. Okay, también el análisis rosseliano del deseo, también el deseo, digamos, desear algo, supone que yo tengo una figura, una imagen de lo que deseo. Cuando yo deseo que mañana llueva. Entonces, que mañana llueva es una oración, ¿verdad? Es una pintura de un estado de cosas. Pero yo no estoy afirmando que vaya a llover mañana, sino que estoy afirmando que estoy deseando eso. Ahora, lo que sostiene Wittgenstein es que la relación entre mi deseo es esencialmente un deseo de que llueva mañana y no de otra cosa. O sea, que hay una relación interna entre el deseo y aquello que lo satisface. Y eso no se cumple en la versión rosseliana del deseo.
en The Analysis of Mind, Russell decía, un suceso mental, perdón, de cualquier tipo, sensación, imagen, creencia o emoción, puede ser causa de una serie de acciones que continúan, a menos que se interrumpan, hasta que se cumpla un estado de cosas más o menos definido. A esas acciones las llamamos un ciclo de conducta. La propiedad de causar tal ciclo de conducta se llama incomodidad. El ciclo termina en un estado de reposo o de acciones que tienden a preservar el status quo. Se le llama el propósito del ciclo. Y el suceso mental inicial se le llama deseo de ese estado de cosas. O sea, el estado de cosas que quita la incomodidad es, según esta descripción, el objeto del deseo. ¿Okay? Por ejemplo, yo siento una incomodidad, ¿okay? Una incomodidad que llamo hambre. Y entonces esto produce un ciclo de conducta que me lleva a buscar una manzana. ¿Okay? O, digamos, a buscar comida. Entonces, hay un ciclo de conducta, ¿verdad? Y cuando como, se me quita el hambre. Entonces, el objeto de mi deseo era la comida. Esa explicación parece funcionar, pero el problema es que, bueno, Russell dice, pues se llama consciente cuando está acompañado de una creencia verdadera respecto al estado de cosas que trae el reposo. Esto se llama inconsciente. Ok, vean esto. Lo que dice Wittgenstein en alguna parte es que, bueno, si yo siento esa incomodidad que llamo hambre, pero un golpe en el estómago me quita el hambre, entonces mi deseo no era un deseo de comida, sino que era un deseo de un golpe en el estómago. Tal vez incluso puede ser un deseo inconsciente de un golpe en el estómago. Porque en el análisis de Russell lo que está es una relación meramente externa. Aquella cosa que de hecho, pudiendo haber otras, elimina la incomodidad sería el objeto del deseo. Pero la objeción de Wittgenstein es que un deseo tiene desde el principio la representación de qué es lo que lo satisface. O sea, que la relación entre el deseo y aquello que lo satisface es una relación interna, una relación necesaria, no meramente externa o contingente como es en el caso de Russell, que muy bien podría ser que una inyección o un golpe en el estómago me quitara el hambre. Entonces, no era deseo de comida, era el deseo de una inyección. Porque eso fue lo que trajo el fin de la incomodidad. Eso es, ok, el análisis del deseo, y también se aplica a cosas como las órdenes, como las creencias, en general como las actitudes proposicionales. Okay. Ahora, como este tema fue objeto de una larga conversación voluntaria con las personas que en el receso quisieran participar en ese tipo de actividades, y esa conversación está grabada, o esa sesión que duró como 2 horas está grabada en YouTube. Entonces, lo que voy a hacer ahora es más bien una exposición muy sucinta de esto, pero les voy a enviar hoy mismo, o si no, a más tardar mañana en la mañana, el link, ¿verdad?, donde pueden entrar a YouTube y ver completa esa sesión que tuvimos la semana anterior a la Semana Santa, donde yo expliqué largamente este tema que estoy explicando ahora. Ok, pretendo que terminemos en unos 15, 20 minutos. Okay. Entonces, ahora más bien voy a explicar esto de forma muy sucinta. Algunos de ustedes participaron de esa sesión y la recuerdan. Otros la están viendo por primera vez. Por ejemplo, sé que Cristina, Vera, Marco, creo que Marco participó también. No recuerdo si José. Otros no, pero de todas maneras todos la van a tener y van a poder verla tranquilamente en su casa en el momento en que quieran, sin tener que estar viéndola en un momento determinado. Ahora nada más voy a referirme a aspectos muy generales. Ok, entonces en las observaciones filosóficas, en este texto intermedio, del cual les envía alguna referencia también por escrito, ese es uno de los temas de los que se trata ahí. De hecho, como sé que hay algunos de ustedes, estoy pensando por ejemplo en José, que sé que le interesa mucho la filosofía de las matemáticas. Creo que hay otro compañero que le interesa también el tema, que me lo escribió por correo. Las observaciones filosóficas contienen grandes secciones sobre filosofía de las matemáticas, concretamente también sobre el tema del infinito.
por ejemplo. Entonces también podría ser un texto que podría ser interesante para trabajar. El problema es, no sabría cómo hacérselo llegar porque no lo he encontrado en internet. Habría nada más que ponerse tal vez a buscarlo. Voy a buscarlo y se lo puedo pasar. Y es posible que se encuentre en inglés. Bueno, sí, en alemán encontré, pero no era, o creía haberlo encontrado en alemán, pero no era, bueno, el problema es que solo uno de ustedes, o más bien uno y medio, porque sé que hay otra persona, además de Cristina, que medio trabaja en alemán. Es decir, además de Cristina hay otra persona que se está iniciando en el alemán, pero que lo domine así plenamente, creo que solo Cristina. Pero lo que había encontrado no era el texto completo, sino nada más un resumen del contenido, porque las observaciones empiezan específicamente con como una serie de páginas donde el contenido interior está muy resumido. Y lo que encontré en alemán fue nada más ese resumen, no encontré el texto completo. Sería ideal encontrarlo, dudo que esté en español, pero sería ideal, pero no sería tal vez tan difícil encontrarlo en inglés. Entonces, tal vez a los que quieran trabajar, siempre y cuando lean inglés, les podría servir, porque también tiene un montón de consideraciones interesantes sobre lógica y sobre, por ejemplo, las proposiciones universales y otras cosas interesantes. Bueno, ok, esto es sobre la expectativa. La observación es que todas esas explicaciones intentaban convertir la conexión entre estados de la mente y sus contrapartidas en conexiones causales y externas. Ok, si no es una diferencia entre en las relaciones causales lo que hace que una pintura, una figura, una imagen, como quieran llamarlo, sea en un caso una expectativa y en otro caso un recuerdo, la diferencia reside en el modo de empleo, en el modo de uso o de aplicación de la pintura, o de la figura, o de la imagen, como quieran llamarlo. Okay. Y entonces aquí ya vamos entrando a una doctrina que es central en las investigaciones que vean que no se está abandonando la noción de picture, ¿verdad? De build, okay, o de figura, o de imagen, sino que se está diciendo que no basta por sí solo, sino que requiere la intención. Y la intención se muestra en la manera en cómo la uso, en cómo la utiliza. ¿Okay? Y entonces en las investigaciones va a ser central la idea de que el significado de una palabra o de una proposición o de un signo es su uso en el lenguaje. Y un uso gobernado por ciertas reglas. ¿Okay? Eso ya lo vamos a estar viendo en la próxima clase. ¿Okay? Voy a entrar de lleno hacia quemarropa en las investigaciones. Antes de eso sí les voy a enviar una lista de, digamos, una posible división que hace una autora que tengo por aquí, Cristina Corredor, un texto sobre filosofía del lenguaje, de la temática interna de las investigaciones. Entonces, de tal parágrafo a tal parágrafo, el tema básico es este, de tal otro, el tema básico es este otro, de tal otro, el tema básico es este otro, que puede servir como guía interesante para el estudio de las investigaciones. Eso se los voy a enviar antes del lunes. ¿Okay? Entonces, la intención se expresa en la manera en cómo comparo ahora la pintura con la realidad. Okay, no es un evento futuro, el sentimiento de satisfacción, como dice Russell, sino algo a resolver en el presente. Vamos, el hecho de que mi intención, digamos, en el caso de la expectativa, digamos, si yo espero que un amigo venga a visitarme, espero, digamos un amigo mío, digamos un amigo digamos, que se llama Pedro, espero que Pedro venga a visitarme. Lo que es pictórico en Pedro venga a visitarme es lo mismo que es pictórico en Pedro viene a visitarme. Una cosa es afirmar, Pedro viene a visitarme porque estoy viendo eso, es una proposición que describe, y otra es, espero que Pedro venga a visitarme. Pero esa esperanza, esa expectativa contiene la figura de Pedro viniendo a visitarme. Ok, lo que muestra que es una expectativa y no una afirmación es que yo no comparo ahora, yo no intento verificar ahora la proposición. Más bien, igualmente que si le digo a alguien que hará buen tiempo mañana, su comprensión se muestra en que no mira ahora por la ventana a ver si hace buen tiempo. ¿Okay? Pues ahí está el tema de la intención o del uso que se hace en el lenguaje de las proposiciones. Un ejemplo que pone es, y es una cita tomada de la Biblia, ¿verdad?
antes del Génesis, ¿verdad? Que dice, lo que es pictórico, haya firmamento en medio de las aguas, que es en el Génesis, es una de las cosas que dice Dios al principio de la creación del mundo. Separó las aguas de arriba de las de abajo, y haya firmamento en medio de las aguas. Es lo mismo que es pictórico en hay un firmamento en medio de las aguas. Hay un firmamento en medio de las aguas, es una descripción de cómo están las cosas. Haya firmamento en medio de las aguas es una orden que expresa cómo es que yo quiero que sea obedecido, cómo es que yo quiero que estén las cosas. Se supone que Dios puede ordenarle a la naturaleza que sea como sea. ¿Okay? Entonces, lo que varía no es la pintura, que es la misma, sino que es precisamente la intención con que se está empleando la figura. Ese elemento que no estaba en el tratado está aquí, pero lo que esta vez más importante es la noción de verificación con relación a lo mental. Ya hay aquí dos aspectos, vemos que los trabajé ampliamente o que los trabajamos a veces ampliamente en esa sesión voluntaria que tuvimos y que yo se las voy a enviar a todos para que la revisen. De todas maneras son cosas que vamos a seguir viendo porque el tema de lo mental está, es uno de los temas importantes en las investigaciones filosóficas, como vamos a ver. El tema es lo siguiente: si el sentido de una proposición es el método de su edificación, aquí parece haber un problema en lo mental, en la atribución de estados mentales a otras personas, como el problema de las otras mentes, si quieren. ¿Cómo sé yo, cuando yo digo que fulano, cómo sé yo que otras personas tienen experiencias? ¿Okay? El tema es, digamos, si yo digo, mi vecino tiene un dolor, y si el sentido de una proposición es el método de su verificación, ¿cómo verifico yo que tiene un dolor? Porque yo no puedo sentir el dolor de otro. Yo lo que estoy viendo nada más es que el otro grita y se retuerce, pero ¿cómo sé yo que realmente tiene un dolor? Pues ahí parece estar fallando el principio de verificación, a no ser que yo asuma que tener un dolor es exactamente lo mismo que gritar y retorcerse. Pero entonces cualquiera que simule gritando y retorcerse, gritando y retorciéndose, ¿verdad? Yo tendría que admitir que tiene un dolor, porque el dolor no significa otra cosa que gritar y retorcerse. Entonces, digamos, tener un dolor y simular tener un dolor sería exactamente la misma cosa. Pues, ¿cómo verifico yo que el otro tiene un dolor? Entonces, aquí sí es un problema con el verificacionismo. Que, la solución es un tema que va a aparecer en las investigaciones. Les digo, la solución no es, digamos, en las observaciones hay como soluciones alternativas. Una solución posible sería el conductismo. Okay. Digamos, en una parte dice que si el otro tiene un dolor, vamos a ver, aquí está la explicación. Vamos a ver. O sea, la hipótesis de que un hombre tiene dolor de muelas y la hipótesis de que un hombre no tiene dolor de muelas, pero se comporta exactamente como yo cuando tiene dolor, pueden ser idénticas en sentido, o sea, pueden decir lo mismo, ¿verdad? En tanto que yo hablaría en tono compasivo de hombres que no tienen dolor de muelas, pero que se comportan como yo cuando lo tengo. Dice, esta es una formulación próxima a los juegos de lenguaje. Vamos a ver, la próxima vez ya vamos a hablar de juegos de lenguaje. O sea que lo que hace, lo que da sentido a la afirmación de que otro tiene un dolor no es tanto la verificación, sino el hecho de que el afirmar él tiene un dolor juega un papel determinado en la vida humana. El papel, por ejemplo, que nos incita a la compasión, a correr a ver cómo lo atendemos. Entonces, el papel que juega en la vida humana, tengo un dolor, digamos, si yo dijera, el otro no tiene un dolor, pero se comporta como tengo yo, cuando tengo un dolor, pero yo, ante ese comportamiento, yo manifiesto una actitud compasiva, entonces
el otro no tiene un dolor, pero se comporta como me comporto yo cuando tengo un dolor, y el otro tiene un dolor, significarían lo mismo, porque ambas desempeñan el mismo papel en la vida, digamos, en el comercio de la vida humana, por decirlo de alguna manera. Hay otra que más bien suena más a conductismo. La hipótesis de que otra persona tiene dolor y la que no tiene dolor, pero se comporta como me comporto yo cuando la tengo, deben ser idénticas en sentidos, y todas las posibles experiencias que confirman una confirman la otra. Esa formulación más próxima al principio viejo de verificación. O sea, de que el sentido de la proposición es el método de su verificación. Si para verificar que otro tiene un dolor, la única verificación que tengo es que el otro grita y patalea y pide auxilio, entonces las, y, y eso es también lo que verifica que la otra persona no tiene un dolor, pero que se comporta como yo cuando lo tengo, ¿verdad? Significarían lo mismo si lo que verifica uno es lo que verifica la otra. Esto tal vez lo expresé más ampliamente en la sesión que tuvimos sobre este tema, que es, lo voy a compartir. A más tardar les está llegando mañana el link donde pueden ver esa sesión. ¿Okay? Ahora, ya esto de ascribir estados mentales a otros ya parece meter una cuña o un problema para el principio de verificación. Vamos a ver, sin embargo, que en las investigaciones filosóficas se va a afirmar siempre que todo proceso interno requiere de criterios externos. Es decir, atribuir a otros estados de conciencia, dolores, alegría, tristeza, no jugaría ningún papel en la vida humana, en una forma de vida, porque vamos a ver que la noción de forma de vida va a ser cada vez más central en la obra del segundo Wittgenstein, si no hubiera criterios externos de alegría, de tristeza, de, 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 de dolor, de placer, ¿verdad? O sea, no tendríamos ni siquiera palabras para describir la alegría, la tristeza, el dolor del placer, porque no jugaría ningún papel en la vida si no hubiera manifestaciones externas. Si cuando yo tengo un dolor yo pudiera estar absolutamente impasible hasta reírme y todo el mundo se portara así, la palabra dolor tal vez no tendría ningún significado, tendría significados muy diferentes. Si yo les digo a ustedes, estoy en una profunda pena, y ustedes me ven riéndome y haciendo chistes, ¿verdad? Mentiras, eso no cuadra, porque estar en una pena tiene que ver también de alguna manera con un comportamiento asociado a la pena. La cara sonriente y la cara triste son una expresión de alegría. Hay una parte de esta investigación donde dice el cuerpo humano es la mejor imagen del alma humana. Si los estados internos, un estado interno tiene que tener criterios externos. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando vamos entrando a las investigaciones. Y lo último, tal vez para terminar, es el asunto de una, que hay en este capítulo de Keynes, el asunto de una aminoración del verificacionismo, porque el problema que mencionamos anteriormente es que, digamos, decir que esto es un libro, vamos a ver, decir que esto es un libro, ¿cómo lo verifico yo? Porque tengo una serie de experiencias que son consistentes con lo que llamo en general experiencias de libro. Veo una portada, ¿okay? Veo también un lomo, pero no estoy viendo lo que hay adentro. Entonces estoy asumiendo de antemano que si lo abro voy a tener una serie de experiencias que todavía no tengo. Tal vez las puedo tener, bueno, empiezo a ver página por página y cada vez me convenzo más de que todo concuerda con lo que llamamos experiencias de libro. Pero también el libro es un objeto físico. Entonces yo estoy asumiendo que el libro no acaba de aparecer, que el libro, cuando yo lo pongo en la biblioteca, se queda ahí, no desaparece de noche, por ejemplo. O no se pone a bailar como los juguetes que supuestamente se ponen a bailar cuando nadie los ve. Yo asumo una serie de cosas que no puedo verificar, que no estoy asumo también que fue impreso en una, que
que no nació de un árbol de libros, por ejemplo. Hay una serie de cosas que están implícitas en todo lo que digo, que esto es un libro, que hace imposible una verificación total. Más en cosas también como todos los humanos son mortales, ¿okay? O todos los cuervos son negros. Entonces, si el sentido de una proposición es el método de su verificación, pero nunca puede verificarse completamente cosas como esas, entonces parecería que habría que admitir que esto es un libro o todos los humanos son mortales, no tienen sentido, o sea, no sean verdaderas proposiciones. Entonces, hay una parte en las observaciones donde Wittgenstein duda de eso, y entonces más bien llama a esas proposiciones como esto es un libro, o como todos los humanos son mortales, o todos los cuerpos son negros, lo llamamos más bien hipótesis. Y una hipótesis nunca se verifica completamente, solo se verifican, digamos, ciertos puntos o ciertos momentos de ella, que son compatibles. Y lo que pone esa analogía con una curva, digamos, ahora también no tengo aquí la imagen, pero la mostré la vez pasada, digamos, yo hago dos ejes cartesianos y hago una curva, digamos que hago la curva de una parábola, y igual a x cuadrado, entonces, tiene una forma parabólica. Entonces, yo lo que compruebo es, digamos, que ciertos puntos coinciden con la curva, pero no estoy viendo todos los puntos. Si algún día encuentro un punto que no coincide con la curva, entonces tal vez ya rechazaré la idea de que la hipótesis, digamos, de que esa curva era la curva que unía todos los casos posibles de la observación. Como si algún día al abrir esto, en vez de ver una página, lo que veo es que salen flores, entonces rechazaré que esto es un libro, era nada más la imagen o algo que parece ser un libro, o una alucinación del libro, quién sabe qué. Pero entonces, las proposiciones de la vida ordinaria son todas hipótesis porque nunca se dejan verificar completamente. Y solo serían proposiciones en sentido estricto, cosas como estoy experimentando ahora una superficie rectangular. Estoy experimentando ahora una superficie con color, qué sé yo, crema, como se llama este color, no importa, ¿ok? Ahí sí no cabe duda, porque ahí la verifico directamente, pero esto es un libro, pues todo lo que estoy experimentando hasta ahora es consistente con que es un libro, pero hay montones de cosas que no estoy experimentando y que no pueden nunca verificar completamente que efectivamente esto es un libro. Entonces, también se supone que mañana al abrirlo van a seguir estando ahí las páginas y las letras, ¿verdad? A no ser que haya habido ciertas cosas. O sea, todo eso está supuesto en el concepto de libro. Bueno, entonces eso lleva incluso a cuestionar de que una hipótesis sea nunca verdadera o falsa. En alguna parte de las observaciones dice eso, ¿verdad? Dice que vamos a ver, que tal vez a las hipótesis no se aplique estrictamente hablando verdad o falsedad, porque al no poderse verificar nunca completamente, entonces tal vez esas palabras o no se aplican o se usan en un sentido diferente al sentido que se usa cuando yo sí verifico concretamente que, qué sé yo, que me pica la mano, ¿sí? Que tengo aquí una sensación de picor, ¿verdad? O que tengo, ahora que está de moda el coronavirus, que tengo un dolor de garganta. Eso no requiere una verificación ulterior, bueno, que tengo un dolor aquí que describo como dolor de garganta. Porque vamos a entrar a ver si realmente tengo garganta o no. Bueno, eso es una oscilación, bueno, ya una puesta en cuestión del verificacionismo ya en las observaciones filosóficas. Esto va a llevar después en las investigaciones a una noción que ya aparece en el Blue Book, en el libro, eso que se llama la noción de criterios. Pero eso lo vamos a ver más bien ya cuando tenemos las investigaciones, que como les digo ya va a ser la próxima semana. Y no obstante, al final, esto de rechazar que las supuestas hipótesis sean verdaderas proposiciones es una fase transitoria en el pensamiento de Wittgenstein, porque en las investigaciones cada vez más claro va a ser que lo que llamamos proposiciones es lo que llamamos en la vida ordinaria proposiciones, o sea, que oraciones.
¿ok? Y que no hay que buscar ni rebuscar cosas complicadas o elementales, sino nada más que hay que observar cómo funciona el lenguaje ordinario. Incluso la misma palabra verdad es una palabra del lenguaje y se usa según ciertas reglas, según ciertos criterios. En último término, el significado de una palabra o de una oración o una proposición está dado por las reglas con las cuales se usa. Sí, no es que una cosa significa, eso ya la posición de las investigaciones, no es que una cosa significa algo y que además hay reglas, sino que las reglas agotan el significado, las reglas de uso agotan el significado. Para poner una analogía, si tengo un juego de ajedrez, el rey de ajedrez, que una cosa es un rey de ajedrez, está definido por las reglas del movimiento del rey de ajedrez en el juego. El rey puede tener formas muy diferentes, pero lo que define un rey como rey son las reglas de acuerdo a las cuales el rey se mueve en el tablero de ajedrez. Eso agota el significado del rey de ajedrez. No hay una cosa más allá que el papel que el rey desempeña en el juego de ajedrez. ¿No? El significado de una palabra, lo que va a hacer, es la perspectiva de las investigaciones, se agota en el papel que la palabra desempeña en un juego de lenguaje, papel determinado por las reglas del juego. Incluso palabras como verdad o falsedad, verdadero o falso, como vamos a ver después. ¿Verdad? Y está la idea entonces del significado como uso. Vamos entonces a iniciar la próxima clase nuestro estudio de las investigaciones filosóficas. Y ahí vamos a retomar algunas de las cosas que hemos visto desde acá como antecedentes de las posiciones que se van desarrollando ahí. Y me voy a referir a cosas también que si el curso hubiera sido un curso normal, si se hubiera desarrollado normalmente como queríamos que se desarrollara, pues le hubiera dedicado algún tiempo, como por ejemplo el Blue Book, el libro azul, o cuaderno, más bien se ha traducido en español como cuaderno azul, no sé por qué, se llama bien libro azul, the Blue Book, donde aparece por primera vez la noción, o uno de los lugares donde aparece por primera vez la noción de juegos de lenguaje. ¿Okay? Y aparece también muy claramente ya la noción de significado como uso. Entonces, más bien, usualmente yo hubiera dedicado un tiempo a ver algunas páginas del Blue Book, pero ahora no lo vamos a hacer así, vamos a estar leyendo las investigaciones y me referiré ocasionalmente a secciones del Blue Book donde aparecen ciertos temas que ya se van desarrollando en las investigaciones. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que todos los textos que tengo, incluso los que he leído hoy aquí, yo se los he enviado ya por correo, entonces ustedes los tienen. Entre hoy y mañana les voy a enviar a todos la grabación de la sesión que tuvimos antes de Semana Santa, la sesión voluntaria, que no era obligatoria que la tuvieran, porque ahí los temas del capítulo 7 están desarrollados de manera más amplia y más rigurosa que la manera en que los desarrollé hoy. Entonces ahí van a tener ustedes la posibilidad de ver de manera mucho más detallada el desarrollo de los temas del capítulo 7 de Ken. Y posiblemente ya la semana entrante les envíe, tal vez antes de la próxima sesión, les envíe también el video de esta sesión que tuvimos hoy. Entonces, si les parece, si están de acuerdo, si no hay ninguna otra consulta, porque no veo que haya más consultas aquí ni por escrito, ni que nadie haya levantado la mano, podríamos finalizar la sesión de hoy aquí. Les había dicho que de las dos lecturas tiene que ser unas reseñas y que está la posibilidad de entregarlas el próximo lunes. O sea, algunos me enviaron ya hoy comentarios, pero perfectamente los comentarios tanto de Some Remarks of Logical From como del capítulo 7 de Game me los pueden enviar el lunes entrante. Se tienen el tiempo hasta el lunes entrante para enviar. Recuerden que es una sola página donde comenten algunas cosas, donde incluso formulen preguntas, etcétera, que nos sirvan para alimentar la discusión. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces si no hay nada más, vamos a terminar aquí por hoy. Me alegro de que hayan venido tantos. Déjenme ver un momentito antes de irse, no se vayan todavía. 13 personas de 16 está bien.
Ok, voy a ver qué pasó con los otros, ¿verdad? Y cuídense mucho, no hagan loco, recuerden que todavía estamos en medio de la pandemia, entonces traten de salir lo menos posible de casa. Entonces aquí voy a finalizar la sesión.